de sus recientes discursos y arengas a la militancia PLDista, el presidente de ese partido y expresidente de la Nación, el licenciado Danilo Medina, invitó a los dirigentes a recordarle a sus relacionados la obra de gobierno del PLD, en la que los niveles de pobreza de la población habían quedado superados, estoy citando sus palabras, manifestándose esto la alta cifra del Producto Interno Bruto. A raíz de estas afirmaciones, nuestro siguiente invitado en nuestro magazine quiere hacer un enfoque jurídico y estadístico para mostrarnos cuál es el balance verdadero de los derechos sociales, ambientales, económicos, culturales, ambientales en la era del PLD. De esto nos hablará el jurista con estudios de ética conductual en la Universidad de Oxford, Inglaterra, subsecretario nacional de comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno y director consultivo y enlace del Congreso Nacional en la Liga Municipal Dominicana, Joaquín González. Joaquín, muy buenas tardes, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias, Cavada. Por la oportunidad que nos das. Un saludo a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Amén, así sea. Hablemos un poquito de esto que le presenté, de este panorama del PLD, del esfuerzo de Danilo por convencer a su partido de que lo hicieron bien y que podían dar el rostro por la gestión de gobierno. ¿Hace mal? ¿Hace bien? ¿Tiene algo verdaderamente que mostrar el PLD después de tantos años en el poder? Bueno, a mi sano juicio, es una aproximación del presidente Medina sumamente discordante y alejada de la realidad. Por lo que quiero iniciar a través del siguiente análisis el punto que quiero hacer con relación a esas declaraciones del presidente Medina. Con la llegada del Estado moderno, Cavada, vino a ser sustituido ese Estado feudal. El Estado feudal en el cual los seres humanos éramos simples sujetos. Es con la llegada de ese Estado moderno que de simples sujetos pasamos a ser sujetos de derecho. De ahí el nacimiento y la concepción de los derechos civiles y políticos en el marco del iluminismo europeo, en el marco de la Revolución Francesa, en el marco de la Revolución Inglesa, en el marco de la Revolución Americana. De ahí ese surgimiento de los derechos civiles y políticos que creaban una especie de paradigma o de molde social, conceptual y político para el ejercicio de la libertad del individuo y por ende del colectivo social. Con esa llegada de esos derechos civiles y políticos, luego llega dentro de ese contexto ya del Estado moderno, los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esos derechos nacen a raíz de la problemática de que tenemos derechos civiles y políticos ya en aquel entonces, pero para el ser humano verdaderamente ser libre, el ser humano tiene que, Cavada, contar con todas las condiciones del lugar que le permitan poder vivir en sociedad de una manera digna. Es por esto que dentro de ese contexto de estos derechos sociales nace el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente y un sinnúmero de derechos más consagrados en nuestra Constitución a partir del artículo 50, que nacieron por allá hace cerca de 100 años, para venir a crear las condiciones, Cavada, de que los derechos civiles y políticos se den dentro del contexto de la integridad moral del ser humano y de un verdadero desarrollo humano, porque no hay libertad sin desarrollo económico, porque no hay libertad sin desarrollo social, porque no hay libertad sin salud, porque no hay libertad civil y política sin trabajo. Es ahí donde nacen esos derechos sociales. Dicho esto, nuestra Constitución del 2010 muy bien consagra esos derechos sociales, pero para ser puestos en ejercicio
en la gobernanza para ser puestos en práctica y darle fiel cumplimiento, de acorde a los valores y principios democráticos universales que desde hace cientos de años se vienen forjando a base de mucha sangre y fuego, Roberto. Dicho esto, ¿cuál fue el resultado de la obra de gobierno de 20 años del Partido de la Liberación Dominicana? El resultado es el siguiente, ahí están las estadísticas. República Dominicana, uno de los países con los mayores niveles de embarazo adolescente del mundo, donde según Naciones Unidas entre el 22% de las jóvenes de 12 a 19 años han estado embarazadas, Roberto. Un país donde según el World Fact de la CIA, el 37% de la población dominicana en el 2019 vivía bajo niveles extremos de pobreza, Roberto. Un país donde según Transparencia Internacional, República Dominicana, el 2021-2020, se encuentra dentro de los 40 países más corruptos del mundo, Roberto. Un país donde del 2004 al 2018 el apoyo a la democracia en la ciudadanía bajó desde un 60% a un 44% de 2004 a 2018. Un país donde de cada 1,000 recién nacidos, 20 mueren. Un país donde el 38% de la ciudadanía o de los hogares dominicanos reciben menos de 15 horas de luz. Un país donde tras 20 años del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el 35% de los hogares dominicanos no cuenta con un lavamanos. Y por ahí podemos seguir con las estadísticas que dan soporte a cuál fue y es la verdadera obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Tras 20 años de gobierno, quiero hacer la connotación. ¿Por qué tras 20 años de gobierno? Porque Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo no son ajenos, Roberto Cavada, claro, a la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, por lo que tampoco puede venir el doctor Leonel Fernández a lavarse la mano como Poncio Pilato. Entonces, dicho esto, esa fue la obra de gobierno de los 20 años del Partido de la Liberación Dominicana, una obra de gobierno que nos catalogó con los peores niveles de desarrollo humano y social y por ende con los peores niveles de desarrollo en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de este pueblo se refiere. Por lo que el presidente Medina, Fuerza del Pueblo y PLD deben aterrizar y mirar hacia atrás y ver cuál fue el resultado de su obra de gobierno para con el verdadero y real desarrollo humano de la población dominicana. Dicho esto, el presidente Medina debe caer en la realidad en la cual parece que nunca estuvo tras el ejercicio de gobernanza del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso, ahora, Joaquín, una pregunta. Si bien es cierto los datos que das, hay una realidad. En esos 20 años, el pueblo eligió mantener al PLD en el poder y me dirás, y muchos dirán, bueno, pero quizás en una buena parte ganaron fruto del fraude. Bueno, no se puede engañar tantas veces o en tantos procesos electorales a la población porque es muy difícil hacerlo. correcto. Con esto que quiero decirte, yo que de esos años que planteas, llevo acá viviendo 21 años, yo puedo dar fe de cómo la sociedad dominicana en general, y vengo al país desde el año 2000, desde el año 1997-98, es otro país. Es otro país. Olvidémonos de las siglas, los colores, etcétera. Correcto. E incluso olvidémonos de las grandes obras majestuosas de edificios. No es el mismo Santo Domingo de 1998 cuando yo vine aquí al que hay hoy en el 2020. No es la misma entrada de las Américas
para hablar de lo más Eso es banal y correcto, de lo más eso es correcto. elemental, ¿no? Que es otra cosa, que es otra cosa. Hay que hablar de otras, de otras inversiones que se han hecho, que se incluye, por supuesto, los 4 años del PRD y de Hipólito Mejía, y el resto de los años en los que gobernó el Partido de la Liberación Dominicana. El PRD intentó reelegirse en el 2004 y no pudo. Enmarcado en una crisis económica bastante profunda y bien complicada, que no dejó de ser necesaria. Y todavía creo que la historia es injusta con Hipólito Mejía al no reconocerle que el haber destapado, en mi opinión, el haber destapado todo lo que existía en el entonces Baninter y el resto de los bancos que tuvieron que sacar sus dobles finanzas y los dobles libros y todo aquello, lo único que hizo fue adecentar y limpiar las finanzas y la economía de este país, que por supuesto para facilitar y no acrecentar ese hoyo que se llamó tremendamente el hoyo de Baninter, bueno, hubo que buscar un dinero y repartirle a todo el mundo el dinero que no había en Baninter y que la gente había puesto. ¿Me entiendes? Para que la gente entienda, eso generó una deuda que todavía estamos pagando y que tus hijos, Joaquín, van a pagar y nosotros. Yo creo que eso se hizo bien y lo hizo bien el PRD. Sin embargo, le costó la reelección. Independientemente de otras cosas que pudieran haber, le costó la reelección. Sin embargo, entró el PLD con Leonel de nuevo y se fue reeligiendo hasta que en el 2020 no pudieron imponerse o convencer a la población de eso, con los resultados que inequívocamente tenían que ir mostrando, independientemente de lo que dicen los números, y lo creo, las niñas adolescentes embarazadas, la cantidad de muertos por 1000 nacidos vivos, que es una cosa asombrosa. Pero con esto quiero decir que así como la moneda tiene dos caras, que así como vamos entre un punto de color a otro, hay una serie de matices en todo. Creo que también lo existe para la obra del PLD. Correcto. Y que sería sano en el juicio final de la obra analizarlo en toda su dimensión, las cosas buenas y las malas. Yo creo que, como bien tú decías, en materia de lucha contra la corrupción, en la independencia de los poderes para luchar contra la corrupción, que es también algo diferente, faltó voluntad política, faltó voluntad de Estado, y hablo de manera general, hablo de manera general. Ahora, en este momento, a nadie se le ocurre levantar un teléfono para llamar a la magistrada procuradora general y decirle, mire, creo que usted está investigando a fulano, o mire, chancéme eso, espérese que van a ir. Nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque se ha impuesto una actitud y se le ha dado un poder independiente de cualquier manipulación política al Ministerio Público. Que había que hacerlo antes quizás, se hizo ahora. Y lo que hay que tirar para adelante y ver cómo podemos darle el presupuesto que merece el Ministerio Público, que no lo tiene hoy. Hoy está trabajando con el presupuesto de 2019. El mismo que planificó Danilo para el Ministerio Público de Jean Alain es el que hoy utiliza Miriam Germán. ¿Es culpa de Luis Abinader? Yo no creo. Es responsabilidad de los legisladores, que son los que hacen del presupuesto una ley. Ahí.